Cada día es hermoso escuchar palabra de Dios. Por ello, el Ministerio Arca de Salvación presenta al pastor Edwin Santana con un mensaje para consolar y alertar su vida. Gálatas 4:8. ¿Todos lo tienen? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Verso 16, ahí mismo. Amén. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gracias, mi Dios, por la palabra que acabo de leer, Dios mío. Yo solamente soy un instrumento, Señor, y yo te pido que este pueblo sea edificado a través de esta poderosa palabra. Doy gracias por ella en el nombre poderoso de Cristo Jesús, mi Señor. Amén y amén. ¿Se puede sentar, amados? Qué lindo, Jesús. Vamos a predicar con el tema: la victoria más grande del creyente es que Cristo sea formado en nosotros. Que Cristo sea formado en nosotros. Esa es una palabra poderosa. Vemos aquí a un Pablo preocupado, escribiendo a los Gálatas. En esta carta, denominada la carta magna de la libertad espiritual, el apóstol Pablo expresa una palabra poderosísima. Muchos dicen que esta es la declaración de la independencia de los cristianos, un decreto de libertad espiritual, donde el Señor inspira al apóstol Pablo a hablar acerca del evangelio de la gracia y de lo que Cristo significa y es para nosotros la iglesia del Señor. Para muchos fue el grito de guerra de la Reforma Protestante hablar de estas palabras poderosas, donde muchas personas, de una manera u otra, dentro del ámbito religioso, lo que hicieron fue esclavizar a un pueblo y llevarlo a vivir una época de oscuridad espiritual. Por eso Pablo dirige esta carta a una región, a un conjunto de iglesias ubicada allí en Galacia, lo que hoy es Turquía, para que este pueblo despertase de una corriente que estaba predominando allí en estas congregaciones. De una manera u otra, Pablo se ve un poco ofensivo y le dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó a ustedes después de que Cristo les fue presentado tan claramente? Y esta palabra fascinar, cuando usted busca el griego, la etimología de la misma es: ¿quién los hechizó a ustedes? ¿Quién le hizo cambiar de mentalidad? Tan claro que fui yo en el mensaje. Y le presenté la salvación que es por gracia. Y ahora ustedes están fundamentando la salvación en obras, en rituales, en guardar día de fiesta y día de reposo. Y eso no fue lo que yo le enseñé.
Ahora ustedes quieren enseñar a los hermanos que se tienen que circuncidar y que si no se circuncida entonces no hay salvación para ellos. Y esta corriente estaba predominando y tomando mucho control en la iglesia. En la iglesia de Galacia, los falsos maestros se introdujeron allí. Judíos supuestamente convertidos al cristianismo estaban formando parte de estas congregaciones. Estos judíos eran llamados judaizantes y estaban pervirtiendo el evangelio de la gracia. Estaban socavando el corazón del mismo evangelio, en el cual es fundamentado en la justificación por la fe y no por las obras, como muchos piensan. Entonces vemos aquí que Pablo lo que está diciendo: para ser salvo, ellos no tienen que vivir conforme a la ley, sino conforme a la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ustedes no pueden a ellos sujetarlos solamente a obras y rituales, porque la salvación no depende de esto. Entonces Pablo lo que está percibiendo es que la fe se está poniendo en peligro. Esa relación fresca y sincera que todo hombre debe tener con Dios, porque hay que tener una relación sincera y fresca con el Señor, no sometida a un sistema de obras y de rituales, como muchos piensan. Y vemos aquí los Gálatas, personas que eran volubles, personas inestables. Pablo tiene que hablarle demasiado contundente para que ellos puedan entender las verdades del reino de Dios. Estas personas entraron en un espíritu de legalismo, en un espíritu de religiosidad, en un espíritu de ritualismo. Óigame bien. Y ellos estaban prácticamente comprando, negociando la idea de comenzar a practicar estas cosas como señal de madurez, de superación espiritual, como señal de que ellos eran salvos porque hacían estas cosas. Y Pablo sabe que están distorsionados de la verdad. Pablo sabe que se están saliendo del camino. Estaban muy bien intencionados, pero estaban muy equivocados. De esta manera ellos no se iban a justificar delante de Dios. De esta manera ellos no iban a ganar la bendición del Señor. Es que no existe la autosantificación si no viene de parte de Dios en la vida del creyente. Hay que ponerse las manos de Dios. Y muchas veces cuando tú te crees demasiado grande, te crees que has crecido, porque eso es lo que ha pasado con nosotros los cristianos hoy en día, que hemos hecho un sistema del evangelio y luego enmarcado el evangelio en ciertos rituales y obras que tenemos que hacer, y ya ese es el evangelio. Y enseñamos a la persona a ser religioso pero no cristiano. Y ustedes ven un sinnúmero de personas en la iglesia que se congregan, que tienen la Biblia y hacen esto y hacen aquello. Pero cuando usted va profundamente a lo que hay en su corazón y usted ve su manera de proceder, cómo proceden, Cristo, usted solamente lo ve ausente en la vida de ellos. Usted se queda buscando a Cristo y no lo encuentra. Y están muchos como los escribas y fariseos. Esos eran los más religiosos. Esos eran los más apegados a las leyes. Esos eran los que cumplían con los rituales. Y cuidado si comen con las manos sucias. Eso es inmundicia. Para que me entiendan. Y cuidado si tú tocas un cuerpo muerto o un animal muerto. Tienes que santificarte y purificarte. Y estaban preocupados por todas estas costumbres y rituales. Sin embargo, hacía falta Dios en el corazón de ellos. Porque cuando se hablaba de amor, cuando se hablaba de misericordia, cuando se hablaba de devoción por Dios y de un amor sincero, entonces no practicaban la piedad. Alabado el Señor. Entonces muchos queremos justificarnos porque nos consideramos
que somos muy religiosos, porque nos consideramos que cumplimos con todo lo establecido en el sistema religioso que gobierna, que impera en el siglo XXI. Y así creemos que ganamos la bendición de Dios. Nos vemos ya que somos adultos, y cuando nos creemos que somos adultos espirituales, entonces entendemos que ya yo me la puedo arreglar solo y no necesito mucho a Dios. No necesito mucho a Dios. Entonces, allí en Galacia había un problema serio. Problema serio porque los hermanos que estaban llegando a la iglesia, los nuevos convertidos, inmediatamente querían sujetarlo a la ley. Y le decían, usted se tiene que circuncidar. ¿Cómo? Si tiene que circuncidarse, si no, usted no es salvo. Y usted tiene que guardar el sábado. Si no, usted no es salvo, como los adventistas. ¿Me entiende? Los adventistas condenan a muchos de nosotros porque ellos guardan el sábado y nosotros no. Ellos se salvan y nosotros nos perdemos. Porque es el sábado que salva. No, amado hermano, no es el sábado que salva. La salvación no consiste en día de fiesta ni en día de reposo. Todo eso era sombra de lo que había de venir. El cumplimiento está en Cristo. Si usted guarda el sábado y usted ora el sábado y usted ayuna el sábado, gloria a Dios por eso. Pero no quieras tú sujetar la salvación, que si fulano no guardó el sábado, se lo llevó el diablo. Pero esto no solamente sucede con el sábado. Hay muchos de nosotros que tenemos un canon, una vara de medir a los demás cristianos. Que si tú no haces lo que yo hago, si tú no eres espiritual como yo soy espiritual, si tú no oras como yo oro, entonces tú eres un carnal. Pastor, déjelo ahí. Y entre nosotros como cristianos, y mayormente los pentecostales, tenemos un espíritu de juicio y de condenación hacia los demás, sin misericordia, que tenemos que revisarnos. Porque muchas veces, en vez de acercarnos al hermano y averiguar el porqué de muchas cosas, lo primero que hacemos es señalarlo con el dedo y condenarlo y hundirlo. Y ese espíritu estaba operando en los Gálatas, condenando a todo el mundo si tú no te sujetabas a ciertas leyes, a ciertos rituales. Y Pablo lo que está es diciendo, indignado. Pablo está indignado con lo que él está viendo allí. O sea, ¿quién lo hechizó a ustedes? ¿Quién lo hizo cambiar a ustedes? ¿Quién le ha dado a entender que ustedes son superiores ahora porque guardan la ley? Porque cumple guardando los días de fiesta, los días de reposo, los días especiales. Porque tienen vestiduras sacras. Porque tienen ciertos nombramientos. ¿Quién le ha dicho a ustedes eso? Que ustedes son más santos ahora. Alabado el Señor. Entonces Pablo quiere que estas personas reflexionen. Que estas personas entiendan que tienen que volver a la gracia. Que tienen que volver al espíritu. Él dice, ustedes comenzaron en el espíritu y están ahora terminando en la carne. Entonces, cuando pensamos de esta manera, en vez de avanzar, lo que estamos haciendo es retrocediendo, es abandonando la gracia. Y cuando abandonamos la gracia de Dios, esto no nos va a hacer ganar mayor espiritualidad, no, amado hermano, sino que nos va a hacer regresar a la esclavitud. Porque estamos sujetando mi salvación a las obras que yo hago. Y yo haciendo obra, lamentablemente seré incapaz de lograr el estándar de Dios. Porque el Señor, al ver que el hombre guardando la ley no podía cumplir con toda ella, y la ley fue insuficiente para salvar al hombre, entonces que Dios viene y hace la obra de regeneración. Es que viene la cruz por gracia, por amor, para que tú y yo podamos ser justificados a través de la fe en Cristo Jesús. Porque el hombre por sus propios méritos no puede hacer nada, no puede hacer nada por méritos humanos. Entonces Pablo
reprende a estas personas. Y Pablo dice, oye, yo me he hecho vuestro enemigo por decir la verdad. Lo que está pasando, lo que yo estoy viendo está mal. No fue lo que yo le enseñé. Yo los amo a ustedes y ustedes demostraron amor por mí. Porque yo tenía una enfermedad que ustedes estaban dispuestos hasta poner sus propios ojos por mí, para que yo me sanase. Yo sé que ustedes, ahora mi pregunta es, ¿por qué ustedes han cambiado su mentalidad? ¿Quién le hizo cambiar? Y por eso Pablo le dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Hay personas que no se les puede decir la verdad. Pero yo quiero decirle a ustedes, amado hermano, cuando usted lamentablemente rebaja el evangelio de la gracia a un estándar de rituales, de obras, de un sistema religioso formado por el hombre, lamentablemente, amados hermanos, hemos caído de la gracia. Y esto sí que es peligroso. Pablo compara esto con predicar otro evangelio. Y yo quiero que nos revisemos, iglesia. Que nos revisemos. Porque otro evangelio no es solamente la apostasía que usted oye de prosperidad del reino ahora. Hay otro evangelio también metido entre nosotros, que es el espíritu del legalismo. Y yo no estoy hablando de libertad para convertir en libertinaje. Estoy hablando es que hay hermanos que condenan a otro porque ellos entienden que ese hermano no hace lo que ellos hacen. Y ya se está perdido. Y la Biblia no le da autoridad sobre eso, porque no hay un estándar bíblico que dice que por eso ese hermano está en pecado. Y lo que la Biblia no define como algo pecaminoso, usted y yo no podemos definirlo y condenar a alguien por algo que Dios no condena. Caemos en ese gran problema, en ese gran error. Y ustedes ven las iglesias hoy en día enseñando a las personas a ser religiosas y no cristianos. Y Pablo dice, óyeme, Pablo sufrió como con dolor de parto hasta que Cristo se ha formado en ustedes. Y esa es la victoria de cada cristiano, que Cristo se ha formado en nosotros. La pregunta es, ¿los años nos han ayudado a nosotros a que Cristo se ha formado? A muchos de los años nos cruzan por arriba en la iglesia y usted no ve madurez, usted no ve crecimiento espiritual, solamente estancamiento espiritual. Personas que saben muchísima Biblia, muchos versos bíblicos, pero no hay espiritualidad en ellos. La imagen de Dios no se ve en ellos, no la reflejan. Me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Ay, Señor. O sea que el hombre de Dios y la mujer de Dios, por decir la verdad, se ganan enemigos. ¿Qué quiero decir con esto, iglesia? Nosotros somos una iglesia, un ministerio comprometido con la verdad de la palabra del Señor. Independientemente de que a muchos no les guste la forma de predicar, de enseñar de nosotros, mía, del ministerio, nosotros tenemos un compromiso con Dios. Nosotros no estamos para que el sistema nos abrace, nos dé la bienvenida y levante pancarta en favor de nosotros y que nos den honra. No. Aquí lo más importante es que el Dios del cielo esté contento con el trabajo que nosotros estamos haciendo. En un tiempo donde la mentira es enarbolada, donde lamentablemente los hombres prefieren escuchar palabras lisonjeras aunque sea mentira porque suena bonito, quiero decirles que hay una iglesia que tiene que levantarse en pie de guerra y contender ardientemente por la fe y proclamar la verdad de la palabra de Dios, aunque muchos se sientan mal. Pasó en Galacia, allí con los Gálatas, que prácticamente no se sintieron cómodos con el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque le dijo la verdad. Y por eso en Gálatas 1:6 él le reclama y le exhorta y le dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Si ustedes están siguiendo un evangelio diferente, los reprende, los corrige.
Gálatas 3:1 le dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ahí mismo en el capítulo 3, versículo 3 dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Ay, Señor. Y por eso en Gálatas 4 dice: mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Ay, Señor. Por eso este gran hombre de Dios le dice en Gálatas 4:21: decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Y capítulo 5, verso 1: está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Y le dice en Gálatas 5:7: vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y dice verso 15 del capítulo 5: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también nos consumáis unos a otros. Estos versos son duros, pero son verdaderos. Hay una realidad innegable que está pasando en esta iglesia. A Pablo no le importó que los gálatas se sintiesen mal con ellos. Pablo no tuvo miedo de ganar enemigo allí en esta iglesia, o que lo vieran mal los hermanos. No. Él era un hombre comprometido con la verdad de Dios. Y yo sé que esta corrección que Pablo le está haciendo allí a la iglesia de los Gálatas es una corrección que posiblemente ofendía a muchos hermanos, y muchos hermanos no se sentían bien. Yo sé que los judaizantes, entre comillas, los cristianos judíos que estaban allí, se sintieron mal, porque Pablo le está haciendo frente a una doctrina que entiende que es bíblicamente errónea. El evangelio de la gracia todos debemos de entenderlo, porque por gracia soy salvo. No queremos enfatizar ni meternos mucho ahí, porque muchos de nosotros queremos sujetar el evangelio simple y llanamente sencillo. ¿Quiénes son salvos? Entonces yo rápidamente veo, y todos los que están aquí son salvos. Pero si te vi que tú tienes la falda por la rodilla, digo, bueno, esa está en peligro. Si la tienes por el tobillo, tú ves, ese hermano está bien, porque es lo que ven mis ojos. Si hay un hermanito que no tiene corbata, bueno, ese está en peligro. Si hay otro que está con saco, tú ves, ese está bien. Pastor, amado, lo que le estoy diciendo es una realidad, ¿eh? Allá, creo que en Holanda, estábamos dialogando con la pastora, creo que era allá. Y allá hay ciertas corrientes religiosas donde usted ni perfume se puede poner. Si te pone perfume, está en pecado. Si te pone una falda por la rodilla, está en pecado. Para que vaya entendiendo, ¿eh? Y hay un sinnúmeros, o sea, de cosas y prácticas raras y de imposiciones dentro de la iglesia que no tienen que ver nada con lo que la Biblia enseña. Si usted no se pone un perfume, gloria a Dios. Si hay otro que se pone un perfume, pues gloria a Dios también. Pero por eso usted inmediatamente, esa se perdió, pero yo sí estoy bien. El espíritu legalista condena inmediatamente a los demás. Y tú te ves salvo. Te ves salvo. Porque nuestra consagración, mi búsqueda, mi relación con Dios, yo tengo que dar gracias por la relación que yo tengo. Pero por mi relación con Dios, yo no puedo condenar a los demás a mi estándar. Porque la relación con Dios de cada persona, ¿sabe? Es única.
Dios es un Dios personal. Dios trata conmigo, trata con usted. Dese cuenta que hay personas que dicen: los que toman café se van para el infierno. Y yo tomo una revelación. Y allá en el infierno dije: Señor, ¿y por qué ese hermano está aquí? Y el Señor me dijo: porque toma café. Amados, ¿hasta dónde vamos a reducir el evangelio? Y nos condenan a todos aquí porque somos un grupo de carnales. Hay iglesias que nos condenan a nosotros como un grupo de carnales. ¿Me entiende? El espíritu de religiosidad, el espíritu de legalismo. Es Cristo quien tiene que ser formado en nosotros, no es la religión. No es un sistema. Quien me da a mí la forma que Dios quiere que yo tenga es Cristo, es el Espíritu Santo quien trata con la vida del creyente. Alabado el Señor, aleluya. Entonces, lo que está pasando tiene que preocuparnos a todos, porque Pablo estaba preocupado por esto. Y eso a mí me impactó allí, como hay muchas iglesias con esta tendencia. Y una hermana tiene una falda por la rodilla, hay una rodilla, y la pastora dijo: esa no predica. Una joven de Dios tremenda. Por ella la condenó inmediatamente. Y eso nosotros lo vemos con mucha, pero con mucha frecuencia. Con mucha frecuencia. O sea, es triste, amado. Es triste lo que está pasando hoy en día en las iglesias. Ustedes ven que hay personas que llegan a la iglesia y le enseñan un sistema religioso. Viste decentemente, y ustedes saben que eso lo enseñamos aquí. El pudor, la modestia, eso es parte integral de la vida del creyente. Nosotros estamos 100% de acuerdo con lo que la Biblia enseña. ¿Entiende? Pero entonces yo creo que ya, porque yo logré que una hermana vista decente, con decoro, con modestia, con pudor, ya la salvé. Y aquí, ¿quién está trabajando? Es que la cosa externa no cambia en el corazón del hombre o de la mujer. Necesitamos una obra que viene del Espíritu, que se mete en el corazón del creyente y que transforme el corazón del creyente y que nos ayuda a pensar como Cristo piensa y nos ayuda a actuar como Cristo actuó. Entonces, tenemos que procurar cada día que Cristo sea formado en la vida de la iglesia. Pablo está preocupado. Y entiendo que como Pablo nosotros también tenemos que estar preocupados. Quiero decirle que el liberalismo es malísimo. El libertinaje es malo, es destructivo en la iglesia. No podemos estar de acuerdo con el libertinaje, porque hoy en día hay muchas iglesias que la gracia de Dios la han convertido en libertinaje, en una licencia para pecar. Porque el evangelio es equilibrio. Es equilibrio. Entonces la convierte en una licencia para pecar que usted no sabe ni cómo llamarle a esos individuos. Porque se le hace difícil a uno llamar a los que son cristianos. Con su forma de proceder, con su forma de hablar, con su forma de expresarse en todo lo que hacen, solamente reflejan al mundo y no a Cristo. Esto no es bueno. Esto es dañino. Hay otro extremo que prácticamente, según ellos, se le olvidó lo que hay en la tierra. Y todo es pecaminoso. Si tenemos cámara es pecaminoso, eso es muy moderno. Si cambiamos el altar es pecaminoso. Aquí vino alguien, una hermana, entre comillas, de parte de Dios, y espero que ella me esté escuchando. Espero que me esté escuchando. Y por esta remodelación prácticamente me mandó al infierno a arrepentirme de nuevo, porque pusimos el altar así bonito y cosas.
es para que usted vaya entendiendo, que le están modernizando la iglesia. O sea, no habló de vestimenta ni de nada, sino por la remodelación. Amada, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Entonces hay personas que no están usando la Biblia. Hay personas, es que Dios me dijo tal cosa, pero lo que Dios le dijo no tiene que ver nada con la palabra. Y a mí me da pena que ustedes ven muchas personas en campaña escuchando a muchas personas que han dicho tener una revelación de Dios o una experiencia de que fueron al infierno, y en el infierno allí vieron una hermana. Lo que le estoy diciendo es real, Y cuando vieron a la hermana, ¿y por qué, señoría, esa hermana? Porque se ponía rolo. Pero Dios del cielo, Padre. Y lo que le estoy diciendo, yo lo he escuchado aquí en este altar. Yo tengo 28 años en esta iglesia. ¿Me entienden? O sea, yo no me estoy inventando cosas. Le estoy hablando de experiencia vivida. Y yo quiero, hermana, que usted me dé ese testimonio aquí. Yo quiero traerla, lo que le estoy diciendo es real. Una noche, 2 noches para que me cuente su experiencia en el infierno. Pues póngala 5,000 por noche. Dígame usted que eso yo no lo entiendo. Sea usted el jurado. Alabado el Señor. Entonces, el apóstol Pablo es un hombre que tiene una revelación de parte de Dios de lo que es verdaderamente el evangelio de la gracia. Algo que ni los propios discípulos del Señor que fueron escogidos por Cristo y doctrinados por Cristo lo entendían. Dese cuenta que Pedro es quien queda como cabeza del grupo de creyentes allí. Pedro era prácticamente una de las autoridades máximas de la iglesia, de los discípulos del Señor, y todos lo sabían. Pero Pedro le hacía falta ciertas convicciones de lo que es el evangelio de la gracia. Dese cuenta que Pablo tiene que reprender la hipocresía de Pedro, porque cuando Pedro estaba entre los judíos, entonces no quería compartir con los hermanitos que creían en el evangelio de la gracia, con los gentiles. Y Pedro se alejaba. Y algunos fueron arrastrados también, diciendo, no me voy a contaminar. Porque Santiago era muy ortodoxo. Santiago era, ya usted sabe. Y para que Santiago no diga nada, vamos a estar frío con ellos. Y Pablo tuvo que reprenderlo. Porque hasta Bernabé fue arrastrado con la actitud de Pedro. Después de estar compartiendo con los hermanos y decir, ustedes son mis hermanos y todo, cuando vinieron los demás, y así hay muchos de nosotros que nos escondemos. Alabado el Señor. Entonces, Dios a nosotros no nos llama a practicar una religión, sino a tener una relación con Él, a conocerlo a Él de manera personal. Y esto pasa cuando tú y yo dejamos que el Espíritu haga una obra en nosotros y podamos nacer de nuevo. Entra ese deseo de amar a Dios, de honrar a Dios, de obedecer a Dios. Desde lo más profundo de nuestro interior es como que somos inyectados. Dios pone esa semilla en nosotros. Entonces lo que Dios ha puesto en mi corazón se refleja en el exterior, porque de lo que está lleno el corazón, de eso habla la boca. Si yo dejo que mi vida se llene de Dios y dejo que el Espíritu Santo haga una obra en mi corazón, mi forma de hablar es cambiada, mi forma de proceder es cambiada, mi conducta es cambiada totalmente, porque hay una obra que fue hecha dentro de mi corazón, y mi corazón es la fuente de todo pensamiento y es lo que me guía a mí a hacer y a obrar conforme a la voluntad de aquel que me llamó.
Alabado el Señor. Lo más lindo cuando Dios pone en nosotros esa obediencia, ese gozo, ese amor por lo de Dios. Eso es maravilloso. Ese espíritu de servicio, esa esperanza, amado, que aunque usted vea todo que se está cayendo encima de usted, usted sabe en quién ha confiado. Y usted es libre, libre, libre en el Señor. Porque hay muchos que los sujetamos a esclavitud inmediatamente. Desde que llega el evangelio lo hacemos esclavo del sistema. Y no dejamos que Cristo sea quien obre. Usted enseña la palabra de Dios, sea que forme a esa persona a través de la palabra. Pero hay hermanos que son ellos los que quieren formar a los demás. Pastor, déjelo ahí. ¿Entienden? La iglesia tiene que aprender a dejar que sea la palabra de Dios y el Espíritu Santo que moldee a la persona. Yo recuerdo que en una ocasión había una hermana aquí que estaba dirigiendo. Y hubo alguien por las redes que veía el culto. Inmediatamente, porque la hermana tenía unos zapatos un poco altos con un tacón, ya iba para el infierno. No sé si me va entendiendo. Porque tenía unos tacos, ya iba para el infierno. Porque vio a la hermana, por esa hermana se derrizó, ya se va para el infierno. Y ella con el derrizado supo lo que había en el corazón de la hermana. Y la condenó inmediatamente al infierno. El espíritu legalista es quien aboga. Y es quien dice, diga que usted es pecado sin serlo. Porque hay muchos que porque cumplen con ciertos rituales se creen más santos que los demás. Y mientras yo más hago, más santo soy. No. Mientras tú menos dejes de hacer y te pones las manos del alfarero, es que tú entonces más santo eres. Gloria al Señor. Pastor, no entendí. El problema es que muchos de nosotros creemos es que con mi fuerza es que yo me voy a santificar. Con mi fuerza es que yo me voy a consagrar. Con la mía, no, esto no se trata de la mía. Esto se trata de yo ir a donde Dios y decirle a Dios que me ayude Él. Y que ponga amor y que sea un deleite cuando yo haga la voluntad de Él y no una carga. Porque hay muchos que por imposición, si tú no haces esto, entonces ya. Si tú no guardas el sábado, ya estás condenado. Si tú no diezmaste, te vas para el infierno, ladronazo. Gloria al Señor, aleluya. Hermano, esto es increíble. Esto es lo que da eso de llorar. ¿Sabe por qué? Porque ese no es el evangelio que Cristo predicó. Eso no fue lo que Pablo enseñó. Eso no lo fue, iglesia. Muchas veces creemos que estamos cerca de Dios, muchas veces estamos bien lejos. Bien lejos porque estamos sujetos simple y llanamente a un sistema religioso que tenemos cientos y cientos de años viéndolo así, de esa manera. Y ya eso es así, ese es el evangelio. Y algunas veces la Biblia nos confronta nuestro estilo de vida y no queremos aceptar lo que la Biblia dice. Simple y llanamente porque yo tengo tantos años practicando esto así, tiene que ser así. Pastor, bueno. ¿Usted quería escucharme predicar, amado? Gloria a Jesús. Ay, amados hermanos, qué triste lo que está pasando. Amén. Yo hace un tiempo atrás vi una película que me identifiqué mucho con ella. Le dije a mi esposa, yo creo que tú la ves, ya no la has visto. Pero me senté ahí y ministró mi vida grandemente. Independientemente de algunos errorcitos que pueda tener, usted usa el colador. Trata de un supuesto extraterrestre que viene a la tierra. Y cuando él llega a un experimento a la tierra, él tiene un collar aquí puesto y ahí tiene un artefacto que es lo que lo conecta con su gente y es lo que lo hace volver a su planeta. Pero ni bien llega a la tierra y aparece un individuo que se lo roba. Lo va a ayudar, sí, vamos a ayudar, tico. Si ni bien lo va a ayudar, le quitó el collar y se lo robó. Y ahí comienza él su búsqueda de este artefacto porque él quiere volver a su planeta.
Y en la búsqueda de este artefacto, entonces se encuentra que Dios, así, Dios es quien contesta todas las peticiones. Y ahí comienza a andar todas las religiones que usted puede entender, que todas. Se metió en la India, habían tantos dioses que se puso loco. ¿Y cuál es el Dios? Y este adoraba a este como Dios, y este como Dios, Dios mío, pero ¿y cuál es el Dios que lo va a servir? Y siguió por ahí, busca aquí, se metió con los musulmanes y por donde quiera, eso lo hacía todo para que Dios le contestase y le devolviera su artefacto. Amado, pero tiene una enseñanza bien profunda. Viendo muchas veces al hombre en su ignorancia, el hombre haciendo una religión a su manera, cuando la Biblia no lo establece así. Y pude ver ahí, se resalta mucho prácticamente que quienes forman las denominaciones y quienes forman las diferentes religiones son los hombres y no Dios, porque Dios es uno. Dios es uno. Y quiero decirle que este mundo que nosotros vemos, lamentablemente, vemos que es el hombre quien ha formado una religión. Esta película es tremenda, que pretende alcanzar a Dios por sus obras, sus esfuerzos, sus rituales, su capacidad, sus recursos para perfeccionarse a sí mismo y justificarse delante de Dios. Pero hay una que es la verdadera religión, que es cuando permitimos a Dios que sea Él quien haga su obra perfecta en nosotros. Amén. Que podamos entender que mis esfuerzos, que mis sacrificios, que todas mis obras que yo pueda hacer, nunca en la vida podrá ganar el favor de Dios, que es solamente por su gracia. Que yo no merezco ser llamado por Él, que fue su gracia que me alcanzó. Que yo pueda reconocer que soy un pecador y que pueda escuchar la voz de Dios que dice: ven a mí, y voy a Él. Amén. Que el hombre pueda entender que es incapaz por sí mismo él lograr salvarse, el justificarse. Pero esto muchos no lo queremos entender. O dejamos a Dios que obre en nosotros, obramos nosotros creyendo ser Dios. Amén. Entonces vemos aquí a los Gálatas que se estaban deslizando. ¿Hacia dónde? Hacia la religión del hombre, de los rituales, de las prácticas religiosas. Amén. Del sistema religioso. Porque los judíos son los que saben. Porque los judíos han adorado a Dios verdadero toda la vida. Creo que ayer hablaba con alguien. Ustedes saben hoy que hay muchas personas que van a Israel. Y van a Israel, cuando llegan a Israel van a Jordán. Y allí se bautizan de nuevo como que no se bautizaron. ¿Sí? Y allí hacen voto de esto y voto de aquello, un sinnúmero de cosas. Y creen como que Dios solamente está en Israel. Cuando nos vamos a la Biblia entendemos que ya esto no se trata de lugar. No. Eso fue claro cuando habló con la samaritana. ¿Cuál lugar de adoración? No. Ya esto no se trata de un lugar. Y esto no se trata de una tierra. Dios está buscando a donde quiera adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Y es necesario que adoren. Lo que quiere es una adoración verdadera. No importa en qué lugar usted esté, allí yo estoy. Y si hay gente que odia a Cristo, gente que odia a Cristo de verdad, usted lo va a encontrar en Israel. Pastor, ¿qué fue lo que usted dijo? Esos judíos que lo crucificaron una vez, muchos de ellos odian a Cristo, no quieren saber de Jesús. Silencio sepulcral. Entonces, el apóstol Pablo está siendo bien contundente aquí con estas palabras que está expresando. Respuesta que confrontan a los Gálatas, pero también nos confrontan a nosotros. Y tenemos que detenernos en el espíritu de la palabra, porque Pablo en esta epístola trae como testigo a quien: a Abraham, el padre de la fe, a quien Dios justificó no por las obras de la ley, sino por fe.
porque creyó en el testimonio de Dios cuando Abraham no existía la ley. Sin embargo, Abraham creyó en la promesa de Dios. Y en la promesa de Abraham, hablando de todas las naciones que iban a ser bendecidas, nosotros estamos ahí, los gentiles. Y todo esto es ¿por qué? Por fe. Por fe. Dios se lo prometió a él y vean los resultados aquí. Glorificamos a Dios por su fidelidad. Que cuando Dios cumple, entonces, cuando Dios promete, Dios cumple. Y vemos allí la misericordia de Dios. En Cristo Jesús se cumple la promesa de Abraham. Y vemos aquí que la Biblia, cada uno de nosotros, nos enseña a que el objetivo, la victoria más grande es que Cristo sea formado en la vida del creyente. Necesitamos cada día, iglesia, que Cristo sea formado en nosotros. Por eso la Biblia nos manda a ser bautizado en Cristo, bautizado en Él. Romanos 6:3 dice: ¿no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, que estamos llamados nosotros a ser bautizados en Cristo, para que Cristo sea ¿qué? Formado en nosotros. La iglesia tiene que aprender lo que significa el bautismo. Es un compromiso. Es que el viejo hombre queda allí en las aguas, para que el nuevo hombre surja transformado por el Espíritu de Dios. Y vemos el apóstol Pablo que está confrontando allí la actitud de estos falsos maestros metidos en la iglesia, que están estorbando que la gracia de Dios sobreabunde en la vida de los creyentes de la iglesia de los Gálatas. Vemos aquí que lo más importante y lo que resalta es que Cristo sea formado en la vida de ellos, y que la ley de Moisés no trae salvación a nadie, sino que muchos iban a jactar. Dese cuenta que lo que se está vendiendo allí es que si tú cumples con esto, si tú cumples con aquello, si tú haces esto, si tú haces aquello, entonces tú eres santo. Tú estás por encima de los demás. En Gálatas 6:13, Pablo corrige y dice: porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. O sea, que estaban bajo maldición. Porque violar una parte de la ley, ya tú eras maldito con no cumplir una parte de la ley. Pero quieren que vosotros circuncidéis. ¿Para qué? Para gloriarse en vuestra carne. Eso es Pablo que está diciendo. Para gloriarse en vuestra carne. Ustedes sabían que hay personas en la iglesia que cumplen con muchos requisitos, que cumplen con muchos mandamientos, algunos bíblicos y otros de hombre, y no lo hacen mucho, no lo hacen con humildad, lo hacen para gloriarse, para satisfacer su ego de que ellos cumplen. Lo que le estoy diciendo es una realidad. Ustedes ven personas dentro de las iglesias que se creen más santos, ministros que se creen, no que son siervos, sino que son súper ungidos. Personas que se paran aquí para gloriarse en lo que ellos hacen. Hermano, fui a las naciones, yo hice esto y esto y esto y aquello para la gloria de Dios. Hermanos, y yo estuve en un ayuno de 20 días y estuve ahí, el ángel vino y habló conmigo y esto y el otro y me dijo tal y tal cosa, y yo me sentí un poquito ahí y el Señor volvió otra vez tal día y esto y el otro, 21 días sin comer, sin beber, estuve allí. El Señor me dijo, dura 20 más, y entonces duré 40 días allí y esto y el otro, y todo el mundo, wow,
Wow, pero Cristo no es exaltado ahí en nada. ¿Entiende? Y varón, esto no, hermano, porque mire, si usted ve, cuando yo me meto en esa habitación a orar, a mí no me gusta que nadie me vea, pero usted ve que yo gimo ahí delante de Dios, amado. Eso es gimiendo ahí, llorándole a Dios, en secreto ahí con Dios, que nadie me vea. Lo mío en secreto. 5 y 6 horas ahí con Dios, pero en secreto ahí. Porque eso es para el Señor, aleluya. Y yo te dice, wow, el pastor es un hombre de oración, Dios del cielo. 5 y 6 horas diarias se mete en el Señor, pero en secreto, que nadie me vea. Así es que yo lo hago, hermano. ¿Entiende? Entonces los Gálatas, allí está hablando de la circuncisión. ¿Para qué? Para gloriarse en vuestra carne por lo que hacían. O sea, hay hermanos que hacen cosas en la iglesia y que cumplen con muchas cosas, con muchas actividades, con muchas responsabilidades, pero no es para que Dios lo vea, es para gloriarse que ellos en la iglesia son efectivos. No es para que Dios sea glorificado, ¿sabe? Yo lo hago para que los demás vean lo que hay en mí. Vamos a revisarnos. Hay que revisarse. En Hechos 15:1 vuelven y estaban ahí enfatizando los judaizantes dentro de la iglesia. El espíritu de legalismo. Si no cumple con esto, te perdiste. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y viene ahí mismo en Hechos 15:5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y el concilio se reúne para discutir esto. El concilio se reúne y se le impone a los gentiles lo que ellos tienen que hacer. Se le impone a los gentiles. Y hoy en día hay muchas iglesias que se proclaman cristianas, se denominan cristianas. Sin embargo, tienen un pueblo sujetado a esclavitud, que viven como si fueran judíos y no como si fuesen gentiles. Y cojan lo que les conviene, y lo que no les conviene lo rechazan. Entonces todo lo que me conviene yo lo voy a coger, lo que no me conviene lo rechazo. No. Hay que someterse a lo que la Biblia establece. Amados, tenemos que sumergirnos en la palabra del Señor, porque Satanás es demasiado astuto. Dese cuenta que muchas iglesias heréticas, históricamente hablando, ¿sabe de dónde surgieron? De muchísimas revelaciones que supuestamente Dios le dio a ellos. Y comenzaron a cambiar los principios de la palabra del Señor. Y ellos pusieron por encima sus revelaciones, sus experiencias subjetivas, y llevaron a un pueblo a dirigirse por revelaciones humanas y no por la revelación de la palabra de Dios. Los judaizantes están allí haciendo su trabajo. Y Pablo, preocupado, tiene que confrontarlo. Entonces, la iglesia de Cristo no está sujeta a la ley de Moisés. Y con esto no quiero decir que usted tiene que violar la ley, que usted tiene que matar, robar y mentir. No. Usted tiene que cumplir con guardar los mandamientos del Señor. Todo el consejo de Dios. Y el Señor lo resumió claramente. ¿Cómo tú resumes la ley, maestro? Bueno, amar a Dios por encima de todas las cosas, con todo vuestro corazón, con toda vuestra mente, con todo vuestro ser, y amar al prójimo como a ti mismo. Así de sencillo el evangelio. Así que esos hermanos que están en la iglesia y no se llevan con otro hermano, usted está en peligro, su vida está en peligro. Eso dice que Cristo no está en usted. Porque hay acciones que a nosotros, ¿sabes qué? Nos hace una radiografía rápidamente que te dicen si Cristo está o no está en ti. Hay actitudes que reflejan si Cristo está en mí o no está en mí.
Entonces, ay, pastor, y entonces, yo guardo el sábado. Si lo guarda, hágalo para el Señor. Y si no lo guarda, también hágalo para el Señor. Pero no quiera condenar al hermano porque no guardó el sábado. Con muchos hermanos de la iglesia adventista que están condenándonos a nosotros por eso. Y el que no diezma se va para el infierno. Mentira, eso no es así. No. Y el que diezma para que lo vean. ¿Dónde es que se echa el diezmo? Allá, allá. Lo hiciste para gloriarte a ti mismo, para satisfacer tu carne. Eso no sirve. Cuando lo haga, hazlo para el Señor. Amén. Yo siempre digo, el que ama a Dios, no hay que decirle que hay que diezmar. Por agradecimiento lo hace y se siente satisfecho. Y entiende que Dios le ha dado de más. Porque de esta tierra no nos llevamos nada. Y la iglesia tiene que aprender que el diezmo y la ofrenda es algo que hacemos en amor para el Señor. Y que entendamos que aquí duramos X cantidad de tiempo, pero después de la muerte hay una eternidad. La pregunta es, ¿usted está haciendo ahorro para el banco de los cielos? Porque dice que hay que hacer tesoro en los cielos. Cuando te toca ir para allá, ¿qué tú sembraste aquí? Entonces, yo le digo a la gente, no, o sea, hay personas que Dios los bendice, que ganan dinero, y hay muchos que mientras más dinero ganan, más duros son. Porque ven y dicen, wow, el diezmo sí es grande, da gloria a Dios. Wow, Señor, me diste mucho, pues mucho para ti también. Porque Dios ama al dador alegre, y el que siembra con generosidad, ¿qué hace? Cosecha con generosidad. Porque el favor de Dios está en favor de nosotros, y Dios nos devuelve muchísimas cosas más. La protección de Dios, de la familia, del hogar. Óigame, la bendición de Dios siempre está ahí. Honre a Dios con sus bienes, como dice la Biblia. Honrelo, simple y llanamente. Pero hago usted y Dios. Pero no creo en estas personas tampoco, en estos ministros, que si tú no diezmaste te va a llevar el diablo. No, eso no es así tampoco. Ahora yo entiendo que alguien que puede colaborar en la obra de Dios y no lo hace, no ama a Dios. Porque si yo soy de Dios nada más para que Dios me dé sus bendiciones y me ayude a ganar dinero, y gracias por la capacidad que me diste, y cuando soy bendecido, entonces esto es mío. Eso ahí no hay amor de Dios. Ahora, cuando Cristo es formado en nosotros, usted siente satisfacción cuando cumplen hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo mejor que hay. Entonces, hay personas que lamentablemente ustedes lo ven, que están quemando incienso igual que en aquellos tiempos de la ley. Ustedes lo ven con un sacerdocio especial. Hay iglesias como el catolicismo romano que ustedes ven cumpliendo con muchísimas cosas que están ahí, quemando incienso y un sacerdocio especial. Y eso no hace a nadie santo, amado. Amén. Estas prácticas lo que hacen es y evitan que Cristo sea formado en la vida del creyente. Cuando yo soy el que me pongo delante y no dejo que sea el Señor quien me guíe, quien me dirija, yo voy a fracasar en el camino. Voy a fracasar. Entonces, toda doctrina falsa que no revela a Dios y que no deja que el Espíritu haga su trabajo en la iglesia del Señor, impide que Cristo sea formado en la vida del creyente. Amén. Por ejemplo, ustedes ven muchas doctrinas por ahí que se justifican por las obras que usted hace. Nosotros somos salvos por fe, pero también entendemos que la fe sin obra es muerta. Si yo tengo fe, yo lo muestro en mis obras, porque la fe se muestra con mis obras. Pero porque yo obre no significa que son mis obras las que me van a salvar. Es mi fe que me ayuda a obrar en favor de la obra de Dios. Esto parece una paradoja, pero es una realidad, amado hermano. Entonces, si nosotros estamos en Cristo, Cristo debe vivir en nosotros. Por eso Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo estoy juntamente como crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oiga esto.
Y si estamos en Cristo, no podemos seguir siendo la misma persona. Segunda de Corintios 5:17 nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, que todas son hechas nuevas. No dejan nada atrás. Amén. Entonces vemos el poder de la sangre de Cristo obrando en favor de la vida del creyente. Muchas veces los hermanos quieren aplicar la sangre de Cristo para muchas cosas. Te cubro con la sangre de Cristo. Que la sangre de Cristo te guarde de esto. Sí, mire, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos acerca a Dios. Efesios 2:12-13 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Lo que aleja al hombre de Dios es el pecado. Y el pecado solamente tiene una cura, un antídoto. Se llama la sangre de Cristo. Y cuando la sangre de Cristo limpia el pecado, entonces el hombre se acerca a Dios. Se acerca a Dios. Porque arranca el pecado de la vida del hombre. Amén. Y por eso vemos el propósito de Dios cuando tú y yo le creemos a Él. Por eso Efesios 3:17 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, oiga, cimentados, la plataforma, la platea sobre la cual tú sirves a Dios es el amor. Dice: seáis, el verso 18 del capítulo 3 de Efesios, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, que mi amor por el Señor, conocer el amor de Cristo, excede a todo conocimiento. Cuando tú chocas, cuando tú entras en esa relación estrecha, íntima con Dios, y puedes entender cuán grande es el amor de Dios, dice la Biblia que vamos a ser llenos de toda la plenitud de Dios. Cristo es formado en nosotros cuando ese amor lo podemos entender. ¿Y sabe por qué la iglesia están como están hoy en día? En guerrilla, en contienda, en crítica, en murmuradera, que no parecen ni iglesia alguna vez de Cristo. Porque no conocen lo que es el amor de Dios. Se habla de un amor, pero es superficial y no bíblico. Cuando la iglesia entiende lo que es el amor de Dios, no hay que decirle que hay que ayunar, que hay que orar, que hay que vigilar, que hay que evangelizar, que hay que congregarse, que hay que salir a visitar a los enfermos. No, es que el amor de Dios es tan grande que eso es lo que nos motiva, es el motor, es el combustible. Amén. Para nosotros hacer lo que a Dios le agrada. Bendito el Señor, aleluya. Amados, Dios quiere que a través de su palabra el Espíritu de Dios haga de la vida del creyente un lugar de adoración donde se refleje a Cristo. Estamos llamados a ser semejantes a Él. Antes nos gobernaba la carne, ahora nos gobierna Dios. Amén. Y eso hay que entenderlo. Y todo creyente tiene que entender que la esperanza que nosotros tenemos no está en el hombre, sino en Cristo, en su Santo Espíritu. Y si nosotros no nos examinamos cómo estamos caminando y qué evangelio estamos viviendo, amado, nuestra vida está en peligro. Por eso termino con este sermón, con esta parte, leyendo 2 de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos
si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. La misión de la iglesia es que Cristo esté con y en nosotros. Y si esto no se cumple, lamentablemente estamos perdiendo el tiempo en la iglesia del Señor. Espero que estas palabras fortalezcan nuestras vidas. Y el domingo que viene seguimos hablando acerca de que Cristo sea formado en la vida de nosotros. Que Dios te bendiga. El Ministerio Arca de Salvación presentó el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Edwin Santana. Esperamos que la exhortación de este día haya sido de bendición a su vida. Si desea obtener este u otro sermón, comuníquese con nosotros al 809-261-3706 o visite nuestra página web www.ministerioarcadesalvacion.org. Dios les bendiga.